Dijimos anteriormente que al existir un sinnúmero de contrataciones, la ley daba una pauta general sin perjuicio de que se detenía en algunos casos en particular, para dar soluciones específicas a esas situaciones. Tal es el caso de los boletos de compra-venta y otro tipo de contratos que van a estar contemplados en la previsión del artículo 146. Dice la norma que la promesa de contrato o los contratos celebrados sin las formas requeridas por la ley no son exigibles al concurso, salvo cuando el contrato pueda continuarse por este y media autorización judicial, ante expreso pedido del síndico y del tercero, manifestada dentro de los 30 días de la publicación de la quiebra en la jurisdicción del juzgado. ¿Cuáles son las promesas de contrato? Bueno, concretamente la única promesa de contrato que está considerada como tal es la adquisición, la compraventa de un inmueble a través de un boleto de compraventa u otro título similar. Podríamos decir también que se podría asimilar al caso de la compraventa de inmuebles el caso de una compraventa de automotor cuando todavía no se ha transferido, no se ha hecho la transferencia, digamos. En esos casos, entonces, la ley lo que nos dice que la regla general es que la promesa del contrato celebrado sin las formas requeridas por la ley no es exigible al concurso. Pongámonos en el supuesto entonces de la compraventa del automotor. En ese caso, si una persona adquirió de otra un automotor, pero el que vendió no otorgó, no dio la transferencia y después cae en quiebra, la regla general viene a ser entonces que por aplicación de este artículo 146, este sujeto tendrá que devolver el automotor y verificar el monto abonado en el marco de la quiebra. Sin embargo, esta doctrina, digamos, esta interpretación tan estricta ha sido morigerada por importante doctrina, como por ejemplo Rivera, que considera que si la operación se había consumado y solamente faltaba la transferencia, en ese caso no habría razones para negarle a este sujeto la posibilidad de que se le transfiera, por supuesto, sustituyendo al síndico al deudor, y en ese caso será el síndico el que tendrá que firmar el 08 y la documentación necesaria para que se pueda realizar la transferencia. ¿Qué pasa con el boleto de compraventa de inmuebles? En el caso de los boletos de compraventa de inmuebles, la ley trae una reglamentación específica. Dice que los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el 25% del precio. O sea, el escenario es este: una persona le adquiere un inmueble a otra y hace el boleto de compraventa. El boleto de compraventa de inmueble implica el compromiso de otorgar la escritura, o sea, la obligación de hacer escritura. En ese interregno, antes de la escritura, el que transfirió, digamos, el que otorgó el boleto de compraventa, el que vendía el bien, cae en quiebra. Este es el escenario en el que nos estamos situando. ¿Qué pasa con ese boleto de compraventa? ¿Tendrá el que adquirió entonces ese inmueble que pedir verificación por lo que pagó, sea la totalidad o sea el 25% del precio más? ¿O podrá él pedir la escrituración? Por lo que hemos leído hasta ahora, la norma habilita a que este sujeto como contratante, en lugar de pedir la verificación del monto abonado, pueda pedir la escrituración. O sea, acá es uno de los únicos, de los pocos casos en donde se va a cumplir la obligación de hacer escriturar, en lugar de transformar la obligación en una obligación de dar suma de dinero de curso legal, como habíamos mencionado al comienzo de esta clase. En ese caso dice que el juez deberá disponer, cualquiera que sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente. El comprador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido, y en caso de que la prestación a cargo del comprador fuera a plazo, deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo del precio. Esto tiene que ver, digamos, con la antigua legislación que preveía que cuando el inmueble estaba destinado a vivienda, estuviera la posibilidad que se le daba a la ley, el artículo 1185 bis del Código Civil, la posibilidad al adquirente mediante boleto de exigir la escrituración. Inclusive en el escenario de la quiebra establecía el artículo 150 de la anterior ley 19.551. No obstante, la 24.522 eliminó el concepto de destino vivienda
y a partir de ese momento se ha eliminado, digamos, entonces lo que tiene que acreditar el sujeto cocontratante es que es adquirente mediante boleto de compraventa, que ha pagado el 25% por lo menos del precio, o todo lo más posible, ¿cierto? Y también que es un poseedor, digamos que es un tercero de buena fe. Dentro de estos términos, nuestra jurisprudencia local, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en fallo plenario, dictó en el caso Ongaro Grosona con Ongaro de Mini, estableció que en ese caso el derecho que tenía este sujeto prevalecía por sobre digamos, el del resto de los acreedores del deudor fallido, y tenía el derecho a la escrituración, siempre que acreditara esos extremos, y si no podía acreditar, digamos, la fecha cierta del boleto de compraventa, tenía que acreditar la posesión pública pacífica e ininterrumpida desde el momento en que figuraba en el boleto de compraventa por el cual se le había entregado la propiedad. Claro, con la sanción de la ley 24.522, habiéndose eliminado el destino vivienda, ahora lo que tiene que acreditarse es, como decíamos recién, ser un cocontratante de buena fe, haber abonado el 25% del precio y acreditar, digamos, la posesión pública pacífica e ininterrumpida de la propiedad por el tiempo que da cuenta el boleto de compraventa. Y para el caso que el contratante haya quedado adeudando una parte de su prestación, él tiene derecho a ejercer el plazo que estaba pactado en ese boleto de compraventa, y a partir de ahí es que él va a poder cumplir, digamos, en el tiempo establecido en el contrato que había prefigurado, digamos, el deudor con este sujeto.